Muy bien, papá, pues estamos ya listos. Hago la pequeña presentación como es costumbre y partimos. Y partimos, sí. No, me voy a poner una pluma para que vean que soy muy intelectual. Claro, papá. Yo también aquí me ando poniendo mi camisa. Esta camisa me la regaló mi mamá, me la trajo ahí a San Diego. Ah, qué bonita. Oh, Santas Hablas. Sí, pues, es de marca y todo. La otra también te la regaló. Sí, me regaló tres, dos iguales que esta y la otra de cobijita. Gracias, vale. Bueno, ya se fue el bueno Marín. Ah, bueno. Hola, querida audiencia, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, por hacernos el honor de su compañía esta noche. Es una nueva edición de Conversaciones con mi padre. Espero que les esté gustando mucho el canal, el contenido. Y pues nada más rogarles que si tienen la disposición, se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones, así se van a dar cuenta de cuando salen nuevos videos. Buenas noches, hijo. Pues afortunadamente y gracias a Dios y a tu madre, muy bien. Ay, qué bueno, te ves muy bien. Y pues nada, papá, pues echémonos una platicadita esta noche. Y pues papá, la guerra cristera, qué barbaridad. Tú mencionaste algo muy que no se me olvidó y lo tengo en el alma, que fue una guerra que inundó de sangre esta parte del territorio mexicano donde se desarrolló, y tú te sentías muy mal por ambas partes. Gente inocente murió y fue una guerra particularmente sangrienta. ¿Qué te parece si partimos de aquí? Bueno, aclarando para ti y para tu posible audiencia, cuando hablamos de batallas, sobre todo batallas significativas o periodos de, de movimiento armado, hablamos de lo que es realmente la Revolución Mexicana Sí, en su primera y segunda etapa. La sí, primera papá. pues, es la etapa maderista, la segunda es la revolución, el movimiento armado contra el dictador Huerta, Sí. que usurpó el poder. Y ahí nos referimos a algunas batallas y entre esas mencionabas tú que la batalla, es decir, el movimiento armado cristero, pues que si había sido una batalla, una serie de batallas dentro de la Revolución Mexicana. Realmente no. Este movimiento armado no es independiente porque corresponde a la misma época, pero no es de la Revolución Mexicana. Es un movimiento armado que tiene méritos, entre comillas, propios, y Claro. es a lo que me voy a referir de una manera muy general ahorita para enmarcarlo, ya que cuando continuemos regresando a la segunda etapa, terminar esta y sus consecuencias, y luego la guerra de facciones, luego la lucha por el poder en la presidencia, y así hasta llegar a esta etapa que se ligó con movimientos consecuencia de la Revolución Mexicana Ay, en papá. 1926. Muchas gracias por la Todavía ahí aclaración. hubo movimientos que son atribuibles a consecuencias de la lucha por el poder dentro del periodo revolucionario, puesto que lo hicieron generaciones que iniciaron, algunas ya muy viejos o muy jóvenes que continuaron y siguieron en la lucha por el poder, y de donde salieron presidentes, ministros, senadores, diputados y gobernadores y una playa de dirigentes de la clase política surgida de la revolución. Perfecto. Refiriéndome al movimiento cristero, esta es una lucha armada que yo llamo un movimiento armado sin razón, ni de una ni de otra parte de las que crearon el conflicto. Repito,
Para mí no hay razón que justifique un movimiento armado de esta magnitud. Y la única, pues, la única ventaja que podemos decir así en relación a todo el país, pues es que fue un movimiento armado muy localista. Tuvo repercusión nacional e internacional, sobre todo en los Estados Unidos, sí, pero ya el movimiento armado en sí, el movimiento político, el movimiento religioso, que son los factores que intervinieron en este evento, en este gran evento, pues ya eso es de una localía regional. Prácticamente el único estado completo que participó en toda forma fue el estado de Jalisco. Colima en parte, Michoacán en parte, el occidente de Michoacán, Zacatecas, pues, la parte sur, incluido alguna parte de Durango. Ya el estado de Aguascalientes, pues podría considerarse que todo. Guanajuato ya no todo. Querétaro, pues es muy poca parte. Y en algunos otros estados hubo brotes, pero no pasaron a mayor escala. Pero acá sí, durante los años de parte de 1926, 1927, 1928 y hasta mediados de junio de 1929. Ese es el primer marco general en el que hay que circunscribir lo que fue la lucha político-religiosa y la lucha armada, porque de las dos se dieron simultáneamente. Perfecto, papá. El movimiento religioso desde antes y el movimiento político también desde antes, durante y después. Tan es así que es un tema que no ha terminado. Es actual y por lo tanto hay que tratar este movimiento con el mayor cuidado posible y objetivo, ya que nosotros no, es decir, particularmente yo, no me propongo darte lecciones de nada, esto no es una cátedra, es una plática, es comentario, pero papá, sobre temas muy definidos como es este. Y desde luego, pues te repito, es muy delicado. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, pues terminó aparentemente en nada, entre comillas. Y ese nada todavía subsiste. Esa es la propiedad, esa es la propiedad de este movimiento, de que si bien ya no se da en forma de lucha armada, sí se da en forma de movimiento político religioso y completamente referente única y exclusivamente a la religión católica como se estableció y como se formó y como se desarrolló y como subsiste aquí en nuestro país, que no es en mucho lo que pasa, por ejemplo, en cualquier otro país de Latinoamérica. No obstante que todos tienen la religión católica como en unas partes como única y en otras partes como predominante, como es aquí en México. Sí, definitivamente, papá. Y estoy seguro que por la geografía en que todo esto sucedió, pues tú debiste haber conocido mucha gente que participó directamente en este movimiento. Estaba leyendo que las víctimas, algunos autores como Jean Mayer, que fue una persona que escribió, de más de 250,000 víctimas en este conflicto tan sangriento. Entonces, me imagino que tú debes haber conocido gente que directamente participó, pues hacía nada, que todo esto pasó cuando tú eras un muchachito, un adolescente, después un joven adulto. Sí, yo empecé a tomar contacto pues en general con gente que participó en todas las etapas
de lo que fue la revolución, luego lo que fue la guerra de facciones y luego las luchas por la presidencia, así de fácil. Sí, sí, sí. Como fue Obregón contra Carranza, y luego como fue el mismo de la Huerta, compañero de Obregón, contra el mismo Obregón y Calles, y luego ya que se religió Obregón, pues siguió siendo la lucha por el poder, y eso provocó pues sofocar los movimientos, pero hubo asesinatos de carácter político contra sus mismas gentes, contra sus mismos oficiales que ayudaron a Obregón a ganarle a Villa y a establecerse en el poder y a darle el prestigio que tuvo, que desde luego era merecido, pero con lo que les pagó Obregón, pero también, si no lo hace así, pues lo que él hizo con ellos hubieran hecho con él. Entonces, sí, yo conocí mucha gente, desde niño, porque yo nací en 33, cuando empecé a tener uso de razón, pues yo me acuerdo mucho desde como 3 años y medio de mi vida, y oía yo muchas consejas y muchos cuentos o muchas cosas así, sobre todo por el lado de la religión. Entonces, decían, no, dice, Calles es un diablo, es un rojo, es un bolchevique, cosas así. La gente, por ejemplo, mi abuela ponía palmas benditas tras de la puerta para que no entraran los pecados de Calles a su casa. ¡Qué barbaridad! O cuando pasaron las primeras avionetas que yo recuerdo por allí, salía mi abuela y mis tías con palma bendita así pues a maldecir a la avioneta, porque esas eran cosas del diablo. Una ignorancia tremenda y una buena fe. Una buena fe también. Lo único que tenían era la religión católica y por eso eran tan creyentes. Mi madre, mis abuelos, mis abuelas, sobre todo las mujeres, eran muy creyentes y muy fieles a su religión. Y pues, por lo tanto, mis respetos para ellos y todas las gentes. Y hasta la actualidad también es así, el respeto a las creencias sobre todo. Sí, y eso está establecido aquí en México. Católica, desde luego. Pero sí, contestando tu pregunta concretamente, yo conocí gentes que participaron casi en todas las revoluciones e inclusive ya de una y de otra parte, de parte del Ejército Nacional y de parte del Ejército Cristero, que llegó a ser eso, el Ejército Cristero, gentes que anduvieron en todas las revoluciones y estaban en el ejército, y gentes que formaron partes de los contingentes del ejército cristero. Los conocí y cada quien le oí yo una versión. Por ejemplo, yo conocí gente que tuvo el grado de sargento en el ejército. Dice, no, dice, era una cosa tremenda, dice, no había piedad ni de una ni de otra parte. Y eso lo registran muy bien casi todos los autores, pero el que lo registra con mayor propiedad es Meyer, John Meyer. Sí, registra mejor todos estos hechos, sí. Ya directamente que se lo contaron a él, sí, gentes que entrevistó de uno y de otro lado. Entonces, pues yo conocí gentes, no una ni dos, no, conocí mucha gente así, desde niño. Por lo menos puedo hablar de unas 15, 20 gentes que podrían tomarse en cuenta, que no contaban utopías o credos o fanatismo, no, que se referían a los hechos en sí. Y también con los sacerdotes. Con los sacerdotes ya me... Sí. Como hablas de la fuerza, pues estaban defendiendo a Dios, o sea, estaban dispuestos a matar y a eliminar de la manera más que ellos entendían, son soldados de Dios. Y la otra parte... Exactamente así se llamaban. Soldados de Dios. Soldados de Dios, sí. Y ellos tenían, crearon una identidad
¿verdad? Ujú. Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Sí, Ellos en sus actos religiosos siempre tenían un estandarte con Cristo Rey y otra que ellos llamaron Santa María de Guadalupe, refiriéndose a la Virgen de Guadalupe. a la Virgen de Pero Guadalupe. fíjate cómo crearon una identidad de la Virgen María, que era una santa, De la y, Virgen. y la Virgen de Guadalupe. Sí, 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 sí. Y le dijeron Santa María de Guadalupe. Una imagen poderosísima, poderosísima, definitivamente, papá. Papá, y por el lado de calles, claro, vamos a ahondar quizá más en este aspecto, pero ¿cuál fue la razón por la cual decidió separar el estado de la iglesia? Ya estaba en los planes. Bueno, obviamente la Constitución del 17 quizá empezó ahí, pero en términos generales, ¿cómo fue este movimiento a quitar la religión del Estado? Bueno, mira, Calles no intentó quitar la religión, ni cancelarla, ni anularla. Sí, 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 eso es claro, sí. Calles no. Ujú. La Constitución la limitó. La Constitución, bueno, permíteme decirte que las causas que tú me preguntabas la otra vez, en el video anterior, Ujú. mira, para mí las causas, para que tengas un enfoque general hasta llegar a Calles. Sí, ok. Primero, Sí, papá. en dónde empieza realmente una causa de ir en contra de la religión, cierto sector de gente pensante? Muy pocos, por cierto. Pues con la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque la guerra le hicieron dos curas, y esos curas los tomaron como enemigos de la religión, que no eran enemigos de la religión. Ellos Increíble. actuaron por la convicción de que había que liberar al país de mestizos y de indios, que yo nunca le digo, ahorita lo menciono porque así se les llama, Sí, pero yo nunca menciono a las tribus originales de aquí como indios, porque ya sabemos que esa palabra viene de que Cristóbal Colón creyó que llegó a las que llegó a Indias la India. y vio a los nativos y dijeron, pues son indios. No, Sí, la palabra se ha utilizado peyorativamente desde siempre. Aquí en Canadá, un dato curioso es que hace mucho, 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 pues no que se prohibiera el término, pero decidieron ya al referirnos a estas tribus, se le puede decir tribus, por supuesto, pero se les dice las primeras naciones. Entonces, así se sí, refiere. sí, Ujú. yo Y cuando es un término muy aceptable. bueno, aquí se les llama naturales o nativos o ya ahorita, pues elegantemente y copiando un poco de lo de Canadá y de otras partes, son pueblos originarios. Pueblos originarios, sí, que es un término muy... Bueno, continuando, hijo, José María Morelos e Hidalgo, que fueron los que encabezaron y ninguno concluyó, pero casi sentaron las bases de la independencia nacional. Y después hubo otros sacerdotes que participaron en el movimiento de independencia y luego otros en el movimiento de reforma, que es el segundo evento histórico, Ujú. por lo que la iglesia sí fue separada del Estado, que son las leyes de reforma de Juárez. Allí sí, porque la iglesia hacía funciones de Estado. Ah, bueno, sí, en ese tiempo, sí. Sí, sí, así era. Yo no condeno ni apruebo nada. No, claro, El claro. hecho es que hacía funciones de Estado y por eso Juárez, que ese era nativo zapoteca, Ujú. no indio, nativo zapoteca, Sí, y él
estudió y fue abogado, llegó a ser notabilísimo, y él hizo las leyes que separaron la Constitución de 1857, en donde ya se reconocía el Estado como una república y el clero como una organización religiosa. Para mí, para aquellos tiempos, papá, que el hecho es que qué acto tan radical para ese tiempo. Fue un acto radicalísimo, si lo puedo decir así, papá. Fue para pasar de un estado, pues, religioso. Sí, sí, claro, claro. Sin quitarle la religión a nadie. Pero sí separaron la función iglesia del Estado. Que la iglesia siguiera atendiendo a sus feligreses cuanto quisiera, claro. Pero no lo tomaron así, desde luego, sino lo tomaron como un acto totalmente contrario a la religión, lo que no es así. Era al Estado eclesial. Sí, 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 definitivamente. Si vaya a cometer errores tan graves que pediría perdón a quienes sí lo saben. Pero yo te estoy diciendo a ti, y tú tienes la obligación, hijo, de investigar bastante sobre esto para evitar unos desaguisados así de que yo me equivoque tanto, porque estoy hablando de memoria, no tengo aquí nada, ni estoy leyendo nada. Estoy leyendo. Entonces, ese fue el segundo evento, y digamos el más importante, porque creó el Estado laico. Luego viene la Constitución de 1917, porque la iglesia siguió siendo muy poderosa. No, por supuesto, por supuesto. Creció su poder, porque luego, y eso no lo digo yo, lo dicen los tratados, la iglesia gobernó con Porfirio Díaz, y mira que fueron un poco más de 30 años de poder real, quitando 4 que tuvo un intermedio y que inició su último cuatrienio nada más. El periodo en sí es casi de 35 años. Entonces, la iglesia hizo una comunión muy estrecha con la dictadura de Porfirio Díaz, y con el poder económico que entonces pues se desarrolló la hacienda. Que, te repito, se crearon unidades de producción ejemplares, buenas, funcionales, pero el precio fue muy alto en cuestión de la fuerza humana, de la fuerza obrera, la fuerza campesina, la fuerza de trabajo. Sí, el precio fue no tenían altísimo para ellos. No tenían prestaciones, vaya, nada, más que trabajar y medio comer y ya. Entonces, la Constitución, es decir, una de las causas que hicieron tan explosiva o tan explosivo el movimiento armado, tanto el maderista como en contra de Madero, y después la guerra de facciones, fue que fueron casi siempre en contra de la iglesia, y claro que cometieron barbaridades que no debieron hacer. Bueno, se cometieron, pero la opinión de otras gentes es que lo tenían bien ganado. Mi opinión no es esa, pero así, ese contexto predominaba en las acciones en contra del clero. Sí, no, ese es otro tema interesantísimo que por supuesto vamos a comentar a nuestra independencia, el movimiento de independencia. Vamos a tener conversaciones con mi papá, por supuesto, acerca de eso. Es obviamente parte de nuestra historia. Y lo interesante, papá, es los ecos de todo esto llegan hasta la guerra cristera. Qué cosa tan interesante. Qué cosa tan interesante. El siguiente evento es, sí, terminante en la concepción y en el hecho. La Constitución de 1917, que limitó la acción del clero, la limitó. Y que declaró el Estado laico. Es un laico que no tiene intervención en la religión. El laicismo es eso. Y que la educación es, aparte de gratuita, laica. Cosa que ha sido controversial hasta hoy.
hasta hoy. Hasta hoy ha sido controversial. Bueno, entonces, todo esto creó una situación que sofocó mucho todo el movimiento armado revolucionario y luego las luchas por el poder a que me he referido. Sí, sí, sí. Sí, pero Calles, que siguió a Obregón, porque Obregón ellos eran de Sonora, y fueron revolucionarios, pues los más notables. Villa fue notable militarmente, genio, y también popular, pero los otros eran geniales como militares y como políticos. Fueron estadistas. Villa no, Villa estuvo muy lejos de ser un estadista o de aspirar siquiera. Él decía, yo no sé lidiar con la política. Sí, Entonces, sí, sí. el primer antecedente de por lo que mataron a Obregón, un elemento preparado por elementos de la iglesia, concretamente monjas y sacerdotes, a José de León Toral, fue que Obregón fue muy radical en sus conquistas de, sobre todo Guadalajara y luego México, porque actuó muy duro contra el clero al negarse a colaborar, pues para darle de comer a la gente, decía Obregón, cuando había una hambruna en México y que él pidió cooperación a todos, la impuso en el caso de los comerciantes, de los industriales, pero en el caso de la iglesia les pidió y la iglesia se negó y tuvo acciones muy duras contra ellos, incluso de expulsiones como Villa y de maltratos, desde luego. Eso yo, desde luego, no lo hubiera hecho de ninguna manera, porque las gentes, sobre todo los sacerdotes, no merecen un trato así, pero sí justificar por qué las acciones de un revolucionario en un momento dado. Sí, claro. Y entonces empezó a crear el clero, sobre todo el clero político, empezaron a crear un encono contra Obregón. Y al imponer a Calles quiso ser un poco más que Obregón y endureció, fíjate, fue reglamentación a la ley de cultos, ni siquiera ley de cultos, esa ya existía. En la Constitución se prevé cómo son no la iglesia católica, sino cualquier iglesia, Claro. cualquier culto, y a qué se sujetan. Y Calles implementó, que le llamaron lo que la ley Calles, que no era sino una reglamentación, pero muy radical, muy represiva en contra de la iglesia y sus elementos. Por ejemplo, uno de ellos era que tenían que registrarse como un profesionista cualquiera. Y aquí ya hay algunas contradicciones que luego abordaremos, pero aquí, y luego que por cada 1000 habitantes tenía que haber un sacerdote, no más. Y cosas así, que eran, y luego las manifestaciones públicas. Las manifestaciones religiosas tenían que ser en sus lugares y recintos apropiados. Se les respetaba, pero tenía que ser así. Entonces, pues ya las ferias y todo eso, con cohetes y religiosos, sí, de aspectos religiosos públicos, pues no. Y eso, pues. El Via Crucis, papá, imagínate que les dijeran El Via Crucis, qué bueno, yo lo había olvidado. El Via Crucis, no, eso estaba prohibido. No. Y fíjate, mi siguiente pregunta iba hacia ese punto. ¿Qué fue lo que detonó? O sea, cómo la gente se enardeció. Pues claro, si les están prohibiendo estos actos, festividades que son tan importantes para nuestro México, o sea. Sencillamente, hijo, cualquier, como las gentes de antes, de buena fe, porque ya no se podía mover un moribundo, ir a decirle su misa allí. Acá No. nomás. No, digo, estamos viendo casos extremos que ni siquiera deben haber los considerandos de esta reglamentación, pero en la vida eso era punible, por sencillo que fuera. O el hecho de que saliera una playa de sacerdotes a recibir allá en la villa a recibir una peregrinación, por ejemplo. Bueno, pues si estaba dentro del cerco de su demarcación, pues podía tomar Adelante. que no era delito. Pero si se salían, como a veces ocurrió, de que acompañaban a peregrinos desde muy afuera
por recibirlos, por darles algún aliento, ¿verdad? Pues, Sí, sí, sí. bien, ¿eh? No, pues eso ya era delito, eso ya era No, no, punible. O no, sea, no, no o me sea, puedo imaginar. bueno, fíjate el despropósito de Calles y luego ve que eso lo vamos a abordar con cierta precisión, De la acuerdo, papá. actitud, la actitud de la iglesia. Entonces, por eso yo digo, no debió de ocurrir, no debió de ocurrir. Definitivamente, ahora entiendo, papá, ahora entiendo. El señor Calles no debió de volar los calles, es decir, simplemente declarar como de hecho lo hizo, no diciéndolo, que le bajaron, o sea, como se dicen ahora, bájale 2 rayitas, bájale. Pues los otros también le bajaron, no dos, sino como representantes de Dios en la tierra, pues debieron de bajarle no dos, si los otros le bajaron dos, estos debieron de bajarle 3, sin renunciar a nada de sus credos, desde luego. Por supuesto. Porque Calles no quería cancelar la iglesia. Lo que sí intentó fue crear otra iglesia, por eso le llamaron un movimiento cismático. No La había oído iglesia el término, papá. cismático, de cisma, Ah, crearon, ok. crearon una división. Es más, crearon un sacerdote, no me acuerdo ni cómo se llama el señor, que ya oficiaba a la manera de como Calles quería que lo hicieran para allí sí ir anulando, aunque eso estaba lejísimos. Esa fue una fumarola, pues. ¿Cuándo iba a anular a la Iglesia Católica aquí? 2000 años de, de Crea una existencia. ley represiva y así le fue. No, pues Claro sí, que como general, ya que le declararon la guerra, él estaba contento. Porque dijo, pues ahora sí, vamos a ver de qué cuero salen más correas, lo cual definitivamente es un crimen de lesa humanidad. No, yo te digo, por ejemplo, bueno, los pongo de ejemplos a ustedes, nuestros hijos con su madre, los papás de ellos, los descendientes, incluso, bueno, eso ya no lo puedo decir, pero incluso eran católicos, católicos. Ustedes, tu madre y yo, recibimos la comunión, nos la dio un sacerdote. Nosotros estamos casados, por decir, por 3 leyes, pero nosotros nada más por 2, la del civil y la de la iglesia. sí. La otra es cuando se acometen pecados anticipados al matrimonio. Y eso nosotros no lo tenemos. Luego, ustedes fueron bautizados, fueron confirmados, fueron bautizados, fueron confirmados, hicieron su primera comunión y después de eso, y ya en la mayoría de edad, jamás nos metimos en lo que quisieran creer o no creer. ¿Es así o no? Es absolutamente verdad, papá. Yo realmente y tengo recuerdos bellísimos con mis abuelitas, mamá Lucy y mamá Melinda. Recuerdos bellísimos porque después de la primera comunión yo ahí leí la primera lectura. Entonces, pues la fama se me subió y era el chiquillo que sabía leer y yo iba a leer unos recuerdos muy bonitos. Yo cuando declaré que quería ser sacerdote a mamá Melinda y que después se desilusionó mucho, dijo, cuando ya le dije que no, no era mi vocación, y dijo, no, ahora sí voy a tener que esperar en el purgatorio con los demás, porque su creencia preciosa que era de que si tenía la gente que tuviera un hijo, nieto, hermano, sacerdote, pues podía evitar el purgatorio. No sé. Ahora bien, Entonces son cosas bellísimas, bellísimas. Pero volviendo a esto, papá, ¿no? Me dirijo a la audiencia, nuestros padres jamás intervinieron después de la primera comunión, bueno, ni en la primera comunión, pero es una tradición tan bonita que pues la vivimos, pues las bodas a la iglesia, mi papá una vez comentaba que los ritos son muy bonitos, muy especiales, muy emotivos. Entonces nosotros nunca nos hemos opuesto, mis padres nunca se han opuesto a ninguno a ninguna cosa de que nosotros podamos creer o no creer. Eso se dio por entendido, eso fue parte de nuestra libertad como hijos, una libertad absoluta de creencia.
¿Algo que quieras agregar más, papá, con respecto a este marco general que estamos hablando? Mira, metiendo un globulito aquí, Sí, papá. como son los chochos en los que cree la gente, ¿no? Mira, Los chochos yo, son medicina alternativa que aquí le llaman y allá en nuestro lugar de origen, nuestro querido Michoacán, pues a las pastillitas esas blancas de alcohol le llaman chochos. sí, mira, me recordaste, esa vez estábamos en misa, cuando te pusieron a ti a leer. Sí, Yo me impresioné mucho pues no sé, yo no te había oído leer en público. sí, sí, sí. No, me quedé impresionado Ah, de la dicción, de la exactitud, de que se comunicó lo que estabas leyendo. Y bueno, y aprovecho para decir que yo nunca he tenido ningún inconveniente a asistir a una misa, un servicio nunca. religioso, porque lo que más me impresiona a mí de eso, bueno, es un acto muy bello, muy ¿Lo es? espiritual, pero lo que a mí más me impresiona es la comunidad, la comunión de la gente, el comportamiento, y que cuando el sacerdote invita a los asistentes a darse la mano en señal de amistad y de paz, con qué gusto recibo yo el saludo de cualquier persona. Sí, papá, eso es bellísimo. La comunidad que se crea es absolutamente bellísima. Y esa comunidad para las personas que están sufriendo en ese momento, para las personas que están pues, en una guerra, en una misa de cuerpo presente, es tan consolador. Entonces, tan bello recibir esa comunidad. Y sí, sí, yo hago eco de lo que dice mi padre. Nosotros no. De hecho, mis papás asisten mucho a misas porque los invitan a todas las bodas del mundo y a todos los bautizos. O sea que, y ellos con mucho gusto cuando pueden asisten y asisten obviamente a la fuerza, a la fiesta, esa es otra anécdota. Mis padres son unos bailarines bellísimos, pero esa es otra anécdota que ya vamos a platicar de ello. Y sí, papá, volviendo a nuestro tema, la guerra cristera. Wow, desde el nombre, cristera. Sí, la gente común y corriente, decirlo de una manera coloquial, sin mala fe, pero también se puede tomar como, pues, como desprecio, ¿no? La cristiada. La ¿A dónde cristiada. vamos a la cristiada? Y Y ese eso, término en las lecturas que he estado haciendo. entonces, para mí es la, la, la guerra, la revolución de credos ofendidos o que se consideraron de esa manera y que la llevaron una respuesta a los agravios de una manera desproporcionada, descomunal. De Y acuerdo, papá. ahí es donde me duele la gente que murió y sobre todo la que con toda buena fe ofreció su vida y su sangre a Cristo Rey, como le llaman ellos, Sí. a Jesús. Entonces, pues para cerrar esto, lo único que te digo es que el marco general de lo que fue el movimiento armado más cruel está entre 1926, parte de 1926 y parte de 1929. Y Exacto. ahí se dieron movimientos armados, eso sí, circunscritos a una región muy específica. ¿Por qué razón? Pues por la identidad de la gente porque eh, al aventarse a la lucha armada, dominaban el terreno completamente, lo Sí. conocían la gente, los protegía a la gente. Entonces, los primeros encuentros y todo eso, pues todos los ganaban. 50 hombres podían detener a un regimiento de 400, simplemente por conocer el terreno. No, pues, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, Entendible. esta etapa termina con lo que se llamaron los arreglos, que vamos a ver con mucho detalle algunos ejemplos de qué decían, por ejemplo, los
comandantes cristeros, de qué decían o pensaban los soldados, de qué pensaban, decían los sacerdotes que eran capellanes y asistían a los moribundos en los campos de batalla, o que incluso los empujaban, o el fusilamiento de sacerdotes, que es una cosa tremenda, es un acto terrible. Pues después de todo esto vinieron los arreglos que los inició la misma altos prelados de la Iglesia Católica. Y con esto cerramos de que vamos a ver en detalle algunas de estas cosas. Para cerrar, nada más decirte que hubo un segundo movimiento que intentó hacer lo mismo que el anterior, pero ya no tuvo fuerza, ya hubo la razón de una y de otra parte, y de una fueron los prelados de entonces, que te voy a decir cuáles, cómo se llamaban, Sí, y de la otra fue el señor general Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas. Sí, señor. Muy bien, papá. Pues En esta cierro esta participación contigo, y pues en el siguiente video podemos entrar de lleno a ampliar el conocimiento, es decir, entrar en conocimiento de lo que fue en sí el movimiento, la lucha armada, o regresar a las consecuencias de lo que fue la Revolución Mexicana. sí, papá, me parece interesantísimo retomar en las consecuencias de la Revolución Mexicana, porque esto creo que nos da una entrada muy, 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 muy ad hoc de lo que estamos platicando ahora. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo, y claro, tenemos que profundizar más en esta guerra cristera, como dice mi papá, con más amplitud y con más detalle, porque como los dos, mi padre y yo, estamos de acuerdo, son sucesos muy complejos, y pues, pero aquí, a tono de conversación entre mi padre y yo, de estar tomando el café, de estar en el comedor como nos sentábamos, a platicar a gusto, con el cafecillo, con la cena. Este es el tono que con los deben entender. Sí, papá. Entonces, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nosotros, mi padre y yo, los invitamos a que dejen sus comentarios, preguntas, inquietudes, si hemos cometido algún error de alguna fecha, algún nombre, pues con mucho gusto aceptamos las correcciones. Aquí es una conversación en la cual los queremos incluir a todas y a todos ustedes. Pues muchas gracias por su tiempo, por vernos hoy. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones, y pues síganos. Vamos a publicar un video cada semana. Vamos a hacer lo posible. Entonces, muy buenas tardes, noches, días, donde se encuentren, o en el momento que estén viendo el video. Y pues, papá, te deseo muy buenas noches. Gracias otra vez por tu generosidad y tu tiempo. Y pues estamos pendientes para las siguientes entregas. Mis mejores deseos y que sigamos bien. Sí, papá. Muy buenas noches y pórtate bien. Con mi mamá. Que ya sabes que si no lo hago, me varían. Sí, ya lo sabemos, papá. Y Betty y yo tratamos de protegerte hasta lo más posible, pero bueno, si mi mamá acepta en una de estas conversaciones, una rosa, una mujer bellísima, y ojalá que acepte estar en una de nuestras conversaciones donde platicaremos de más cosas si les interesa.